trabajos, digamos, se ha visto mucho esto de que se armó confusión entre conceptos como son etapas, crisis, básicamente eso, y con dos autores se armó confusión, con Moffat y con Erickson. ¿Por qué puede haber ocurrido la confusión? Porque, por ejemplo, tanto Moffat como Erickson hablan de crisis, pero Moffat habla de tipos de crisis, es decir, que a las crisis las podemos englobar en tres tipos, que son las vitales o evolutivas, las accidentales y las traumáticas. Luego Erickson habla fundamentalmente de una de ese tipo de crisis, que son las evolutivas, que son esas que son esperables en la vida de cualquier ser humano y que forman parte del proceso de socialización. Bueno, que están todas ahí, son varias, creo que son como 8, ¿no? Que es la conformación de una pareja estable. Sí, bueno, 8. Ahí arranca con varias de esas y va explicando por qué suelen ser crisis, qué es lo que le genera la crisis a la persona. Y después están las etapas del desarrollo de una persona, del desarrollo psicológico y social o psicosocial. Mira, te estoy armando el lío, estoy confundiéndome. Sí, puede ser. Estoy diciendo mal, porque, digamos, la conformación de la pareja, la infancia y todo eso Esas son las etapas evolutivas. Sí, las etapas. Las crisis son las otras, las crisis de Erickson son las que siempre Erickson va a hablar de crisis evolutivas, no va a hablar de crisis accidentales o de crisis traumáticas, él no las toca, digamos. Solamente yo le puse lo de Moffat para que ustedes sepan que hay distintos tipos de crisis, nada más. Pero lo que a nosotros nos va a interesar son las crisis evolutivas, que son las supuestamente las esperables y las que se deben dar en todo desarrollo humano saludable. Esas crisis, Erickson siempre las menciona como un par antagónico, por ejemplo, confianza versus desconfianza, iniciativa versus culpa, identidad versus confusión. Él siempre a todas las crisis evolutivas a lo largo de la vida las menciona así en esos pares contrapuestos o antagónicos. En realidad, si nosotros tenemos que englobar todo, digamos, todo lo que es los conceptos del desarrollo evolutivo, el desarrollo psicosocial evolutivo sería la manera correcta de decirlo, digamos, desarrollo psicosocial, es decir, cómo avanza el desarrollo desde el punto de vista psicológico y social de una persona a lo largo del tiempo. Ese desarrollo avanza necesariamente a través de múltiples cambios, y esos cambios no van a ser sin que la persona lo viva como una crisis. Y que eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros, que la evolución psicológica y social de la persona es a partir de que se van a presentar cambios y esos cambios nos van a llevar a crisis, y esas crisis son desafíos que debemos resolver. Esa resolución puede ser positiva o negativa. Por eso Erickson lo plantea en pares antagónicos. Porque, por ejemplo, en la crisis iniciativa versus culpas, la resolución positiva sería la iniciativa y la culpa sería la resolución negativa.
Lo mismo, por ejemplo, en identidad y confusión, la resolución positiva sería lograr la identidad propia, o la resolución negativa sería quedarse confundido, digamos. Eso básicamente era más o menos lo que quería aclarar sobre esas confusiones que se dieron. Y después otra cosa que quería aclarar era con respecto a los casos que estaban al final del trabajo, porque, bueno, a ver, en primer orden, si a la gente que se confundió en los conceptos de Erickson y Moffat, seguramente después le salió mal el análisis de los casos, porque como que una cosa te va llevando a la otra. Pero en los casos también lo que vi, en el análisis de los casos, es que eh, por ahí faltó explicación, digamos. Muchos de ustedes cuando escriben, pareciera que escriben para ustedes, no para mí o para otra persona. Porque, por ejemplo, con una o dos palabras responden. Entonces, yo no entiendo, eh, digamos, yo podría hacer el ejercicio de imaginarme a qué están queriendo decir, pero en realidad no debería ocurrir eso. Yo debería leer lo que ustedes están pensando. Eh, por ejemplo, hay trabajo donde dice punto A, madre, punto B, primaria, punto C, digamos, como si fuera un cuestionario muy acotado y muy reducido, que no me permite a mí entender lo que están pensando y también descubrir si entendieron o no el concepto teórico. Por eso les pido para los próximos trabajos, sobre todo cuando ustedes tienen que dar ejemplos o tienen que analizar un caso práctico, que escriban como siempre pensando que hay alguien que no sabe nada. Yo siempre hacía ese ejercicio en la facultad, como si yo tuviera que explicarle a alguien que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar, y entonces trato de ser lo más claro y concreto posible. Eh, bien, eso básicamente era con respecto a los trabajos. Eh, en general, vamos a decir que mínimamente todos están bien, porque todos aprobaron, no hubo ningún caso donde yo le tuviera que decir, mirá, volverlo a hacer o está todo mal, no hubo ningún caso de ese tipo, así que en ese sentido está bueno, pero bueno, siempre uno busca mejorar, ¿no es cierto? Y también aclarar confusiones o dificultades que han tenido. Ahora, no sé si hablamos de infancia en la última clase, de 6 a 12 años. No, profe, no llegamos. Bien, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Que digamos, ahí está como en una sola página. Buenas tardes, Tadeo. ¿Por qué me suena tan nuevo ese, ese nombre? A ver, acá me puse. Dice Tadeo, por eso. Ah, ahí está, Yelel. Claro, yo digo que tengo un nuevo alumno, no me habían avisado. Bien, con respecto a la etapa de la niñez, que sería ya lo último de esta unidad, porque después vamos a pasar a adolescencia. ¿En qué página estaban? Arranca la unidad número 5. Antes de arrancar los 5, me voy a ir hasta ahí, estoy abriendo y ya les comparto la pantalla. En la 50, por ahí habíamos quedado. Sí, 50 y algo. La niñez es la 54. Se entiende que es los estilos educativos y sus resultados. Pues. A ver si pongo acá 54. ¿Qué pasa? Sí, 54, etapa de la niñez. Hay que aprender a usar, no mala. Por ahí uno está la lupita arriba. Claro, yo por ahí voy hoja por hoja, siempre soy medio
O básico. pone etapa de la niñez y le aparece también. La, hay que avivarse, hay que avivarse. Bueno, ahí está. Etapa de la niñez. Digamos, yo traté de sintetizar este tema porque si, imagínense, por ejemplo, les digo una cosa para que ustedes se den cuenta, la etapa de la niñez podríamos estar todo el año hablando de la etapa de la niñez, es muchísimo, yo traté de sintetizarlo porque tienen que entrar todas las etapas en la materia. Y fíjense que para eso vamos a estar hasta fin de año haciendo, para poder llegar a la última etapa. Pero en la carrera, por ejemplo, de psicología, nosotros teníamos una etapa por año. Niñez, primer año, adolescencia, segundo año, adultez en tercer año, adultez mayor en cuarto año, así. Porque es muchísimo, pero lo principal, lo más importante, yo lo sinteticé acá debajo de este título que dice etapa de la niñez. Lo principal es qué edades abarca, entre los 3 y 12 años aproximadamente. Lo importante acá es entender que se amplía su socialización. Fíjense que acá arranca los primeros momentos de la socialización secundaria en su máxima expresión. Porque el niño empieza a tener un contacto fluido, un contacto bien sistemático, es decir, de todos los días, con una institución externa a la familia, donde va a pasar el niño ahí muchas horas y va a tener un montón de aprendizajes que son distintos, diferentes a los que recibió dentro de su grupo familiar. Y ahí se van a ver los pingos, dijera el dicho, ¿no? Digamos, ahí se va a ver cuán bien o no tan bien esta familia pudo ayudar a ese niño para que se adapte al contexto educativo, o por el contrario, se van a empezar a observar las dificultades de adaptación. Eh, ¿Qué es lo importante para poder afrontar bien esta etapa? Que el niño, en la etapa anterior, es decir, en la de los 3 a los 6, perdón, en la primera etapa, perdón, digamos, como que la etapa de la niñez se puede dividir en dos, en preescolar y en escolar. En la preescolar iría de los 3 a los 6 años, y en esta etapa lo fundamental es que aprendan a controlar esfínteres, porque eso les da a ellos una independencia y una autonomía con respecto a su cuerpo, a su privacidad y a su intimidad. Digamos, el niño en este sentido, en el tema de sus necesidades, tiene que haber logrado la independencia, tiene que haber aprendido a comer solo, a ir al baño solo, porque en la escuela no está la mamá o el papá. Hay cosas que ya él tiene que tener autonomía para ir a otro contexto externo a la familia, donde ya el nivel de confianza y el nivel de intimidad no puede ser el mismo. Antes, las escuelas, a los niños que no controlaban todavía esfínteres, bueno, los ayudaban, les cambiaban los pañales, hacían como de mamá las maestras, pero hoy ya no. Hoy no se puede, digamos, niño que no controla esfínteres no puede ir a la escuela o tiene algún tipo de asistencia especial, ¿ah? De 2 horas o recortado para que cualquier cosa, las necesidades las resuelva el papá o la mamá. Eh, Por eso fíjense ustedes que es importante el trabajo de la familia para ayudar al niño a que logre esto, porque si no va a empezar a quedar excluido.
Y no solamente el control de los esfínteres, es decir, del pis y la caca, sino en general del control de sus emociones. No podemos tener un niño que pretenda ir a jardín de infantes, que no controle la ira, que no controle, qué sé yo, el hambre. Esto a veces se ve en algunos niños que son voraces, que no, o que no respetan ningún tipo de límite o norma. Esto también, digamos, tiene que trabajar fuertemente la familia, pero desde el nacimiento en esto, digamos, porque tanto desde cómo el bebé ya succiona el pezón, toma la teta, uno ya puede ir viendo ahí cómo ir orientándolo para que se tranquilice, para que se organice y para que su conducta esté regulada. Siempre y cuando sea un niño que no tenga algún problema extra, digamos, ¿no? Que no tenga algún problema orgánico, digamos, neurológico, Claro. sí, exactamente. Sí, sí, obviamente que en ese caso ya entraría en alguna discapacidad. Pero, Claro. digamos, nosotros podemos, generalmente podemos distinguir que un niño que no controla impulsos puede ser por un problema físico, orgánico, entonces en ese caso, digamos, se hace toda una adecuación de la institución educativa, de los docentes, que esté acorde a esa discapacidad, pero hay muchos casos donde no hay una discapacidad, sino que hay problemas en el desarrollo evolutivo, digamos, que el niño no aprendió lo que tenía que aprender. Es decir, que tiene la capacidad para aprenderlo, pero por algún motivo no lo aprende. En ese caso no hay una discapacidad, sino que hay un problema adaptativo. Bueno, el lenguaje se debe ir ampliando, ¿no? Esto, fíjense ustedes, siempre tiene que ver con cómo desde la familia se lo ha ido estimulando y se ha ido esperando o buscando que el niño dé cada vez más de su aprendizaje. Se supone que el niño ya a esta edad, entre los 3 y los 6 años, amplía mucho su capacidad lingüística, es decir, la cantidad de palabras que usa, las palabras son cada vez más ajustadas a lo que quiere decir, porque bueno, al principio le dice a todo la papa, pero ya entre los 3 y los 6 años, sobre todo llegando ya a los 6, el niño tiene que poder diferenciar lo que es carne de fideo, de arroz, de verdura o de tomate, zapallito, para que ¿Cómo? Y hablar bien, por supuesto, también. A medida que va avanzando. Pronunciar bien, que sea con claridad. En muchos casos, con estilos educativos permisivos, donde sobre el afecto, pero faltan exigencias, se ve que los niños hablan todavía en trabalengua a los 5 o 6 años, digamos, donde los padres son los únicos capaces de entender todo lo que su hijo dice. Así como hay otros casos, ¿no?, de estilos muy autoritarios, ¿no?, donde el niño habla perfectamente, ¿no?, pero por ahí lo afectivo está ausente. Y eso también es un problema, ¿no? Y sí, seguramente. Va a ser un problema, digamos. Tal vez no, digamos, la falta de afecto no la vamos a ver, porque, por ejemplo, un niño que le sobra afecto y le faltan exigencias, los problemas los vamos a ver en su rendimiento escolar, es decir, cuando la maestra tenga que evaluar el aprendizaje escolar,
porque hay muchos tipos de aprendizaje. El aprendizaje escolar es el que dicta la maestra, la directora y el Ministerio de Educación que el niño tiene que lograr. Pero en la escuela se aprenden un montón de otras cosas que no son las que se proponen formalmente. Es decir, en los recreos, en las actividades extraáulicas, también hay un montón de situaciones de socialización con pares, ¿no? Que no están siendo evaluados por las docentes, pero que también el niño va a tener que aprender a desempeñarse. En el caso del exceso afectivo, lo que vamos a ver es un mal desempeño escolar, es decir, en todo aquello que las docentes han propuesto para ese niño o esos niños. En el caso de un niño que por ahí tenga un buen desarrollo intelectual porque se le ha exigido mucho, pero no ha tenido un buen desarrollo afectivo porque nadie lo atendió o lo contuvo, es posible que tenga un buen desarrollo o desempeño escolar, que, que sea un buen alumno, digamos, pero luego en las cuestiones más informales de las amistades, de los recreos, de socializar en esos ámbitos de la escuela más informales, es probable que aparezcan más las dificultades, porque ahí, digamos, en el compartir con otros, en el jugar y en el incluirse o sentirse incluido, se juega el tema de la autoestima, se juega el tema de los celos, las envidias, ¿no? Que muchas veces tienen los niños no queridos. Sí. Volviendo a la de estimulación, qué importante que es, ¿no? Pienso yo, viendo un caso acá, por ejemplo, en el pueblo hay un chico que tiene autismo y él tiene 17 años, pero vos lo mirás y es un chico que tiene una independencia total, viaja lejos, es más, hasta bombero es. Así que me impresiona, pero, o sea, la mamá, la familia son de clase media, pero la mamá siempre se ocupó mucho del chico, de la estimulación de él y de todas esas cosas. Siempre se ocupó un montón del chico. Entonces se ve, viste, el trabajo que tuvo la mamá, la preocupación que tuvo ella para que su hijo esté bien. Se ve reflejado en el chico, que a mí me impresiona. Sí, eso también es algo muy importante porque sobre la discapacidad hay mucho prejuicio y mucha creencia falsa, ¿no? Y realmente, por más grave que sea la discapacidad que tenga un niño, siempre la estimulación nos va a sorprender, porque hay que aprender a mirar la discapacidad desde la capacidad, ¿no? No sé si ustedes saben que la palabra discapacidad quiere decir capacidad diferente o distinta, digamos. La palabra discapacidad es un término que empezó a utilizarse no hace mucho tiempo, ¿ah? Porque antes a estas personas se las nombraba con otros términos que lo que hacían era eh, poner el peso o poner la mirada en lo que no podían. Por ejemplo, es un incapacitado, es un retrasado, eh, un enfermo, ¿m? Porque todo el mundo prestaba atención a lo que ese niño o esa persona, porque puede ser de cualquier edad, no podía. Es decir, se los miraba desde la incapacidad. Luego, cuando empieza a descubrirse la importancia que tiene eh, estimular y las potencialidades que tiene toda persona, más allá de la problemática que presente, se empieza a utilizar el término discapacidad, que es como decir, tiene otras capacidades distintas a la del resto de las personas, pero capacidades al fin. Entonces,
se empieza a creer más en lo que la persona puede y se empieza a apostar más a su desarrollo. Y eso ha logrado muchos beneficios. Ahora, al mismo tiempo, también es cierto que tampoco es que tenemos que creer que la buena estimulación y la buena educación va a abrir mares como Moisés en el mar, no me acuerdo quién, Dalí la ayuda, qué mar era. Mar Rojo. El mar rojo, digamos. Mar Rojo. No es que la estimulación hace milagros y vamos a convertir a autistas en personas totalmente normales y le vamos a curar la enfermedad, porque hay mucha gente que cree eso, que ya se le va la mano, digamos, porque también es cierto que hay distintos tipos de autismo. Hay autismos que son más leves y autismos que son más graves, ¿no? Entonces, hay autismos donde nosotros... ¿Cómo? ¿Qué sería el autismo? ¿Qué es lo que, la afección, digamos, que... Claro, digamos, en realidad, para decirles la verdad, no se sabe la causa del autismo al día de la fecha, no se sabe cuál es el origen del autismo. Hay muchas suposiciones, las investigaciones todavía no han llegado a una respuesta concreta y segura sobre las causas del autismo. Por eso hoy, digamos, Profe, sí, yo llegué como tarde un poquito. sí, Nadia. ¿Cuál sería el diagnóstico de un autista? ¿Cómo se da cuenta uno? Claro, por ejemplo, lo que iba a decir es que hoy por hoy no la comunidad científica, digamos, no está haciendo tanto hincapié en las causas, no se está preocupando tanto por saber cuál es su origen, sino que se está haciendo hincapié en cómo ayudar a estas personas. Eh, Primero en la detección precoz, porque mientras más temprano se pueda advertir un autismo, mejor se va a poder ayudar a la persona. Lo que pasa es que eh, generalmente se puede descubrir el autismo cuando el niño tiene entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque el autismo afecta el lenguaje, entonces recién a los 2 años, año y medio, ponerle cuando muy temprano, es cuando los niños, cualquier niño, aprende a hablar. ¿Mm? Entonces, recién ahí cuando aparecen dificultades en el habla, pero no, porque el autismo tiene una particularidad muy especial. El autista generalmente puede aprender palabras. Lo que falla no es la palabra, qué sé yo, mamá, sino la capacidad de usarla. No sé si me... No, no el arma de oraciones. ¿Cuándo y cómo usarla? Porque lo que hay detrás de todo esto es un trastorno principalmente emocional. Entonces, ¿cuándo reír, cuándo llorar? ¿Cuándo decir te quiero, cuándo decir te odio? Digamos, la comunicación, porque la comunicación tiene muchas partes. Tiene la parte hablada, tiene la parte no hablada, tiene la parte intelectual y tiene la parte emocional. Hay muchos autistas que son muy inteligentes en su capacidad de aprender un montón de cosas. El tema es que falta lo emocional o falla lo emocional. No saben cómo usarlo adecuadamente. ¿Mm? Eh, Tienen reacciones eh, son muy sensibles a los estímulos, reaccionan con mucho pánico frente a estímulos fuertes, estímulos lumínicos, estímulos sonoros o cambios, ¿m? Cambios en la rutina. ¿M? Y a nivel de la comunicación, hay una película que se las recomiendo, se llama Trabajador Nocturno, está en Netflix, eh, que es sobre un chico autista que ha logrado... eh, la novela Ali, sí, también, Doctor Milagro.
Mi nombre es Hank también. Mi nombre es Sam. Sí, el papá que tiene la Mi nena. papá. Sí, Hank. sí. Atypical también. Hay mucho porque está muy de moda. Good Doctor, que es la versión inglesa de Doctor Milagro. Digamos, hay algo de lo emocional. El principal trastorno tiene que ver con lo emocional. Les cuesta mucho el contacto emocional con la gente. Pero vuelvo a repetir, hay distintos grados de autismo porque hay autistas que no pueden soportar ni siquiera la presencia cercana de otro ser humano, que se desestabilizan mucho frente a alguien desconocido, por ejemplo. Y hay autistas que logran, como decía acá la compañera, superarlo y tener contacto social, aunque con ciertas, ¿cómo decir? Adaptaciones, cierta, digamos, de parte del entorno, cierta tolerancia a ciertas cosas que son como especiales, ¿ah? Que no se por ahí relacionan como alguien que no tuviera autismo. Eh, Y el Asperger, que vendría a ser una rama del autismo. es una rama, hay muchas ramas del autismo, ¿sí? El Asperger es una. Porque, digamos, se los va clasificando de acuerdo a cuáles son los tipos de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el Asperger es una de las discapacidades donde más se ve esto de un elevado nivel intelectual eh, con serias dificultades. ¿Saben qué falla en el Asperger, por ejemplo? La capacidad de imaginarse lo que el otro está pensando. Hay una, ¿cómo se dice? Un alfabetismo de la interpretación emocional. Por ejemplo, yo veo, porque eso de las pocas imágenes que veo, están todos sin cámara, pero por ejemplo, la veo a Dalila con el cuello hasta la pera. Yo podría imaginar, porque he aprendido esa imagen, de que ella tendría frío. Un Asperger no se daría cuenta de eso. Necesitaría que alguien le diga. Porque hay algo de lo que tiene que ver con la imaginación que no funciona, digamos. Por eso a los Asperger siempre hay que explicarles todo. Porque por Sí, ahí Claro, tienen... tengo no un se darían sobrino que cuenta tiene si uno está Asperger y mal, la si verdad que está llorando, cosas así. Exacto, no entienden el sentido figurado, el doble sentido, no entienden el sentido del riesgo, del peligro tampoco. no entienden la ironía, no entienden si porque a veces uno se ríe y te está insultando, y ellos se creen que le estás diciendo un chiste, O no sea sé. que serían como más sano que uno, tirando como un down. Claro, porque hay un documento, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Donde un Asperger va contando que el único amigo que él pudo mantener en su vida es alguien que pudo aprender cómo es él, digamos, porque el amigo le dice, me voy a reír, pero ojo, que no me estoy riendo de vos, porque por ahí ellos creen que se están burlando, digamos, no entienden bien esos códigos, digamos. Eh, por eso son chicos que si tienen dificultades para socializar, tiene que ver con eso, porque se sienten que se enojan cuando alguien se rió de alguien y sienten que es de ellos, o que alguien contó un chiste y sienten que fue una agresión. Por eso el problema es bien de socialización que aparece en la primaria o en la secundaria. Eh, Pero ellos, por ejemplo, no son como algunos grados de Downs que no se comunica, que no hablan, ¿o sí? claro, claro. En principio, Perdón, no de Down, De uy, autistas. de autismo, perdón. No, el Asperger dentro de los autismos, digamos, el autismo es un gran espectro. El Asperger sería un autismo de los más leves, ¿sí? De los menos graves. Hay autismos graves
donde la persona ni siquiera adquiere la capacidad de comunicarse con el mundo externo, que está encerrada en sí misma y no se puede conectar. Y cuando alguien intenta acercarse, le agarran esos ataques, empiezan a gritar y a tener como movimientos repetitivos. De todas formas, hasta el autismo más grave ha mostrado progresos con un buen acompañamiento y una buena estimulación. Obviamente que los progresos son acordes a la gravedad, ¿no? Hay casos donde el hecho de que te mire a los ojos ya es el logro de la vida de ese paciente, y hay otros que, por ejemplo, que pueda ir a trabajar a un lugar y cumpla una rutina, ya es el logro de ese paciente, digamos, va dependiendo de la gravedad de su cuadro. Pero hoy por hoy hay un sobrediagnóstico. Es decir, que en el sector de la salud mental de nuestro país hay una tendencia a sobrediagnosticar autismos y otro tipo de patologías similares. No sé si eso es lo que está pasando últimamente con los niños, que siempre uno busca, ahora en esta nueva era, de buscarle algún nombre a la problemática, siendo que son solamente niños que se portan como niños. Claro, porque digamos, hay como una moda, digamos así, de rápidamente ponerle el título de una discapacidad a un niño, sacar el certificado de discapacidad y explotar los beneficios que eso trae. El tema es que ponerle un título de discapacidad a un niño no es gratis. Genera una serie de complicaciones, sobre todo en la escuela, con los otros niños, o en el mismo niño, en cómo se siente el niño, en lo que se siente capaz o no de lograr. Un niño que se entera que tiene una discapacidad, posiblemente piense que es menos que otro niño. ¿Mm? Y muchas veces hay algunos profesionales de salud mental que están como apasionados o fanatizados en diagnosticar entre 20 y 30 niños por día. Sí, es Pero como... disculpe, pero hoy me parece como que hay algunos profesionales que se les va la mano por el hecho de que toda la vida existieron chicos inquietos, toda la vida. Y hoy, sin embargo, un chico inquieto, ¿no? Que uno diría, o está sentado arriba de un hormiguero o tiene hormiga en el culo, es lo normal que uno dice. Ah, bueno, es hiperactivo, ya va al psiquiatra, ya lo medican. Y el chico es inquieto, o sea, no hay vuelta que darle, es un chico. O sea, en algún momento le caerá la ficha de que se tiene que quedar quieto. ¿Me explico? O sea, hoy me parece como que hay algunos profesionales como que se le va la mano. Sí. Y los padres, yo lo que veo que también antes el chico era inquieto y que la madre que nos decía, por ejemplo, yo siempre fui una nena, más allá de ser siempre machona, siempre fue muy inquieta, ¿no? O sea, nunca, siempre tenía que estar haciendo algo. Y mi mamá, ¿qué me decía? Anda a jugar, anda esto, anda el otro. Era como que, anda, no te quedé acá a hincharme las pelotas, anda. Hoy las madres es como que no pueden mandar a los chicos, obviamente, ¿no? Toda la inseguridad que hay, la vida que hay, el trajín que uno le llama, ¿no? No los pueden mandar por ahí, entonces, pero tampoco él tiene la paciencia para soportarlos de esa forma inquieto. Entonces, como que no saben cómo actuar. Necesitan que alguien les dé una solución. Y la ansiedad que hoy muchos padres tienen de que su hijo por ahí es distinto o diferente, ¿no? Mi hijo no aprendió a hablar al año y medio, al año y 8 meses, lo llevan al neurólogo o al psiquiatra, o mi hijo, bueno,
también muchos docentes. Es porque los padres no están presentes, no es la culpa del niño. Por Acá eso, tengo digamos, el sobrinito de una amiga, que el chico es hiperactivo y lo medican para que se quede quieto. es el tema. Es No es que tiene inquieto. un problema de que es agresivo, de que pega, que no entiende. No, el chico es hiperactivo, tiene que hacer deporte, algo, no. Y ellos lo solucionan con medicándolo. Y el chico Claro. está 2 años con Ahora, 2 veces por día. Claro, todos que los lo dejen chicos jugar, que lo inquietos, hagan andar, que ande en bicicleta, que corra, que salte, que haga todo. Si cansa, después se va a dormir. O Ahí sea, está. todos los A eso chicos voy. inquietos tienen déficit de atención, supuestamente. Ujú, Es como que los exacto. docentes Claro, dicen, sí. se porta mal, o un chico es buenito porque está quieto. Y ahora se lo han llevado también a los bebés. Mi hijo es re buenito, no llora. O sea, yo me Sí. preocuparía si mi bebé no llora y no hace nada. Exactamente. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Mi hijo tiene 20 años y cuando él iba al jardín de infante, debe ser que la señorita le contaba cuentos y él se aburría. Entonces, ¿qué hacía? La señorita le contaba cuentos y el pibito, ¿qué hacía? Se levantaba y empezaba a tocar lo que estaba en las paredes, las letras, los números, todo lo que estaba en las paredes. Obviamente, ¿qué dijo la señorita? Mamá, este nene tiene un problema. ¿Por qué? Y dice, porque yo cuento el cuento, qué sé yo, y él automáticamente se levanta. Y le digo, ¿será porque se aburre? O sea, como se diciendo, aburre, ¿qué tiene es malo? un nene, ¿no? Y bueno, obviamente que me dijeron que lo tenía que llevar al psicólogo. Bueno, agarré, lo llevé al psicólogo porque era una orden del colegio. Fui y le dije a la psicóloga, mira, no creo que mi hijo tenga algo, pero vamos a ver qué pasa. Le digo, lo que sí no pienso es que voy a estar 3 años viniendo al psicólogo porque no. Le dije, así fue de una, como diciendo, es chiquito, tenía 5 años, ¿qué quiere que hiciera? Era una criatura. Entonces me dijo la psicóloga, no, quédate tranquila, dice un par de sesiones y ya está. Bueno, pasaron 3 sesiones, le dije, bueno, listo, ya está, 1, 2, 3, la tercera es la vencida. Decime qué pasó. Y me dice, tu hijo está perfecto, es más vivo que vos, que yo, que todos juntos, dice. Él cuando quiere evadir un tema, lo evade. Cuando quiere hablar, habla. Cuando quiere estar sentado, está sentado. Es una criatura, es un chico. Ah, listo, le digo, llegamos a la misma conclusión. Le digo, pasame el informe, cosa que se lo dé a la señorita, se deja de joder y ya está. Pero son chicos. Sí, Eso es digamos, hoy lo que se está pidiendo, o lo que, digamos, lo que se está tratando de concientizar, es que cuando un niño presenta problemas de adaptación a la escuela, a algún entorno, digamos, a veces dentro de las mismas familias, eh, las, los diagnósticos, digamos, el diagnóstico sería entender qué está pasando, se hagan con tiempo y de manera integral, evaluando la mayor cantidad de factores que se puedan evaluar. Porque a veces con una tomografía computada del cerebro o con una resonancia ya se saca una conclusión. Entonces por eso hoy se pide que los diagnósticos sean interdisciplinarios, es decir, que haya varios y distintos profesionales que evalúen y que se evalúen todas las dimensiones que componen la vida de un niño, tanto su conducta individual como su entorno, la conducta de los padres, la conducta de los hermanos, de la familia extendida, y la conducta de los docentes y de los compañeros de la escuela, para lograr entender cuál es la complejidad de ese niño. Porque en muchos casos, haciendo este tipo de evaluaciones más integrales y más responsables, se han descubierto que en realidad no hay ninguna discapacidad en ese comportamiento problemático, sino que hay abusos sexuales, violencia intrafamiliar o incluso violencia escolar, o bullying, eh, eh, que, si, que han quedado silenciados por evaluaciones simplistas y de urgencia, que son, a ver, yendo a lo concreto, un ejemplo concreto, las que hace cuando vamos y sacamos turno con un neurólogo y el neurólogo,
en la primera o segunda consulta ya nos dice que nuestro hijo tiene tal cosa y que se va con con un diagnóstico específico y con un tratamiento específico que puede ser medicación o tratamiento para el autismo, para la hiperactividad, para el déficit atencional. Porque juega mucho ahí en la gente, ¿no? Esta creencia, ¿no? De que los neurólogos y los médicos saben todo, ¿sí? Y que ellos saben más que cualquier otro profesional y que cualquier equipo interdisciplinario. Les voy a mostrar un video, creo que no se los mostré. Si ustedes llegan a ver que lo vieron, díganme, profe, párelo, porque yo por aquí estoy medio desprolijo con estas cosas. Profe, una pregunta. Sí. En la situación cuando los niños, cuando van, digamos, cuando empiezan la etapa preescolar, que lloran, como que no se quieren quedar nunca en la escuela, porque eso pasa siempre. Eso ya sería también un problema de, digamos, de apego, como que no les han dado, digamos, el espacio como para que ellos se queden solitos, digamos, en la escuela. Es lo esperable que lloren. Vos decís cuándo, en qué momento. Claro, cuando arrancan el colegio, porque a mí me pasó que, bueno, mi nena cumple los años en junio y ella entró con 3 años, digamos, al jardín. Pero yo el año anterior la mandé a la guardería, Y porque anduvo quería bien. que ella, sí, porque imagínate que entró a la guardería con 2 añitos. 2 días no habrá querido quedarse y ya después sí. Lo hice por un sentido de que yo sabía que iba a entrar más chiquita que sus compañeros y yo quería que ella se quedara y que no pasara por esa situación de tener que quedarme o que ella llorara siempre. Y tenían un montón de compañeritos que incluso tenían 1 año más que ella y lloraban. Y pasa siempre que lloran en la escuela y ella no, era como que ya estaba más adaptada, como que lo hice antes a eso, que se adaptara no en el jardín, sino en la guardería. Pero digo, es algo del apego, de sentirse solos, digamos, Sí, es los normal, abandonan. digamos, es normal, esperable, digamos, sería una crisis esperable que lloren frente a las primeras experiencias de, de separación eh, con, con su figura de apego. Digamos, el tema es que eso no se extienda en el tiempo, es decir, que llore 3 meses. Claro, ya Este, si sigue llorando por algo es por algo que pasa adentro. claro, Mi nene cuando iba a la guardería o que lloraba vuelva, cada vez claro, Sí, sí, tuvo varios compañeritos que lloraron mucho tiempo. claro. Por eso, Por ahí sí, ahí hay dificultades en el desapego. Mientras más tiempo lloran, es más indicador de que está costando y que hay por ahí exceso de apego. Otra cuestión que puede llamar la atención es que después de un tiempo vuelvan a llorar, digamos, si ya había llorado, ya se había adaptado y después, qué sé yo, a los 3, 4, 5 meses vuelve de nuevo lo mismo, eso también puede llamarnos la atención de que algo especial, digamos, no dentro de lo normal esté pasando. Muchas veces los niños que han logrado, eh, digamos, generalmente los acontecimientos familiares los afectan. Por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, o tener la noticia que la mamá está embarazada. no, a mí me pasó cuando me separé de su papá. Claro, la Ella estaba en jardín separación. de 5 y bueno, y no se quería quedar en la escuela, ella se quería quedar en mi casa, acá conmigo, que no, pero bueno, hasta que ella pasó ese proceso lo entendió, fue 1 o 2 días, digamos, que fue en el momento de la separación, pero ya después como que lo superó ella y lo entendió, digamos, lo entendió. Sí, es esperable y es recomendable ver en un niño que haga eso que se llama una regresión, digamos.
lo más raro o más llamativo o más preocupante sería, ay, nos separamos y no dijo ni mu, lo tomó re bien, eso sí que es preocupante. O si la separación genera en el niño una angustia inmensa, ¿no? Donde ya no puede aceptar más ir a la escuela, hay niños que pierden el apetito, no quieren comer. Todos los cambios producen eso, digo yo, ahora con el tema de la pandemia, a los chicos les costó Sí. estar en la casa, entender que los papás íbamos a enseñarle, o fue bravo. Pero en Sí, general, digamos, las crisis son esperables frente a los cambios, sí. pero bueno, hay ciertas reacciones que son llamativas, ¿no? Son como, tenemos que estar atentos. Bueno, Natalia, se tiene que retirar. Bueno, dale, gracias, saludos. Bueno, a mí me pasó que con el tiempo ella sola me agarró y me dijo, bueno, mamá, está bien que no vuelva mi papá, ustedes peleaban mucho. Claro, terminó por Como que comprenderlo. no sé, ella misma me sorprendió con lo que me dijo, pero es como que lo entendió de esa manera, como que ella Claro. tampoco vivía bien en esa situación. Fíjense que pasó el duelo, digamos, terminó con el enojo, empezó con el enojo, la ira, y terminó con la aceptación, digamos. Esa frase es típica de una aceptación. Pero, sí, Sabrina. Me pasó una vez, yo antes estudiaba para ser maestra jardinera, y me pasó una vez con una nenita que lloraba, entraba, lloraba todos los días. Y yo le pregunté qué le pasaba a la maestra y me dice, se acaban de separar los padres y se están peleando los padres por la nena. Y la nena lloraba todos los días. Pasa que es muy común. Que a un nenito se le había muerto el hermanito, tenía meses. Y bueno, 3 añitos tenía el nene. Y en un momento le dice, sí, porque mi hermanito es un angelito que se subió al cielo. Cuando me dijo eso, yo casi me largo a llorar. 3 añitos el nene. Dice, no, mi hermanito se durmió y se convirtió en un angelito y se fue al cielo. Y de ahí me está cuidando. Yo en un momento casi me largo a llorar. Digo, ¿cómo puedo entender, puedo entender lo que es la muerte con 3 años? No, eso no es entender la muerte, digamos, es una forma de ubicarlo de alguna forma. Visualizar que le dijeron. Sí. Pero no, a esa edad no está captando lo que significa la muerte, digamos. Lo interpreta de acuerdo, porque hasta los 6 años los niños tienen lo que se llama el pensamiento mágico. Ellos creen, si yo te estoy diciendo a vos que el hermanito de él se fue al cielo y lo está cuidando, digamos, vos podés establecer con tu pensamiento realista que en realidad el cuerpo del hermanito está en algún lugar que no es el cielo, ¿no? Y que hay un cambio de estado o un cambio de situación, digamos, de la vida, ¿no? Que pasa a otro tipo de vida, que es más espiritual, más abstracto, ¿no? Eso lo podemos entender nosotros desde nuestro pensamiento realista adulto, pero en realidad el niño de 0 a 3 años que tiene un pensamiento mágico, cree que su hermanito, tal cual y exactamente estaba con él, está allá, en ese otro lado, ¿no? Digamos, no entiende que hay un cuerpo que se está degradando a partir de la muerte. Toda esa parte la va a entender después, digamos, porque el pensamiento mágico del niño justamente es eso, creer todo, 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 todo. Por eso un niño cree que el oso habla, que la banana camina, y que, ¿no? Ellos realmente creen en todo eso, digamos, porque es mágico el pensamiento, por eso le dan vida a cosas que no tienen vida. Bueno, Claro, los dibujos animados también aportan en eso. ellos creen todo lo que ven en la pantalla, sí. Por eso es tan importante tener mucha responsabilidad con el tema de lo que ellos consumen en la tele, en las redes sociales, porque ellos creen totalmente y al pie de la letra todo lo que ven. Si vos le decís que existe un viejo en la bolsa que lo va a venir a buscar, ya se lo está imaginando y ya lo está esperando.
Y lo digamos. ven. Y lo ven, y sí, y sienten terror, digamos. Digamos, Yo por eso, creía cuando era Es como chiquita. todo, es Pasa el como, Nicola Bols. sí, es como Ratón Pérez, Papá Noel y todos eso. son Que uno capaces, colabora Me también para que parece no una sea así, porque la estupidez. ilusión de ellos es lindo ver, Más pero bueno, allá pero a de la veces ilusión, me parece jugar con el sentimiento del niño. hay que tener sí, lo cuidado, que se porque dan muchas veces cuenta. nos abusamos de esas cosas. Sí. Sí, Yo a mis hijos, por por ejemplo, ejemplo, sí, nunca, al más chiquito sobre todo, porque me di cuenta con la más grande que se llevó como una desilusión cuando uno le dijo que el Papá Noel o que esas cosas no existían. Entonces con el más chiquito tomé otra postura. Siempre de decirle la verdad, si se le hacen regalo y demás, pero él sabe, siempre supo que Papá Noel éramos nosotros, o sea, claro. respetando las creencias de los demás, y cuando vas a la casa de los demás se hace todo el acting, pero él sabe, siempre supo. Yo No Tenemos sé, la agarré edad, y dije que bueno, que Papá Noel le había traído regalo, y me dice, mamá, dice, yo sé que vos me lo compraste. Yo creyendo que ella claro. todavía creía, pero bueno, iba un paso más adelantada. Sí, yo creo Claro, que lo mejor es que se den cuenta solos, a la edad, ya después de los 6. Sí, después de los 6, ellos mismos van a descubrir con su cambio de pensamiento, pudiendo, digamos, su pensamiento va madurando y ya van adquiriendo la capacidad de darse cuenta que es posible y que no es posible. Eh, Cuando son chicos son muy fáciles de engañar, digamos, porque yo ellos creen. sentí como que se sienten frustrados, se sienten estafados. Y bueno, y lo mismo le pasa después a los adolescentes también, digamos, no está mal que se sientan frustrados, digamos, son parte de, y nos va a pasar durante toda la vida, ¿no? Toda la vida por ahí nos ilusionamos con cosas y después nos desilusionamos. Ah, Es, sí, sí, eso es cierto. es parte Pero de la, mientras esté en mí evitar que mis hijos sufran. digamos, no hay que hacerlo sufrir a propósito, pero tampoco evitar que sufran, porque Claro, lamentablemente se van a tener que acostumbrar, es un ejercicio para la vida, que gracias a eso maduramos. que las es frustraciones, como sí. dijo usted la otra vez, profe, que de los errores se aprende Claro. y todo eso. No hay que hacérselos a propósito ni hacerlos frustrarlos por demás, pero hay ciertas frustraciones que son inherentes, son necesarias de la vida en sí, y están en todas las edades, no solamente en la niñez, en la adolescencia, cuando los adolescentes se dan cuenta que sus padres no eran tan perfectos ni tan omnipotentes, que todo lo podían y todo lo sabían, y se desilusionan y se enojan, ahí hay un duelo, se enojan, se sienten estafados y luego terminan aceptando que en realidad sus padres no son ni más ni menos que otros seres humanos, digamos, son seres humanos en sí mismos, eh, siempre y cuando sus padres sean más o menos normalcitos, ¿no? Porque realmente sí que hay padres y madres que la verdad que da para enojarse y quedarse enojado. Eso de normalidad, ¿no? No, cada padre, Yo no cada creo mucho en la normalidad de la persona, porque no sabemos qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal. Cada tal cual. loco con su tema. Sí. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La familia, ¿qué es la familia? Porque mucha gente piensa que la familia es el paraíso en la tierra y que todo en la familia va a ser bueno y que todo lo que te pueda dar tu familia es bueno. Y hay gente que realmente hay que decirle, no, mira, confía en cualquiera menos en tu familia. Recurre a cualquiera menos a tu mamá, por ejemplo. Eh, Porque hay mamás nefastas, hay papás nefastos, depende, ¿no? De quién estemos hablando. Eh, pero digamos, nuestro pensamiento va evolucionando a lo largo de toda la vida. Pasamos del pensamiento mágico que está en la primera etapa al pensamiento realista concreto que está en la niñez, que es esta etapa que estamos viendo ahora, es el realista concreto, porque si bien ellos pueden hacer deducciones realistas, es decir, separar
lo imaginario de lo real, pero todavía no pueden hacer inferencias complejas. Es decir, un niño entre 6 y 12 años todavía no logra captar completamente qué es la paz, qué es el universo, qué es la felicidad. Todavía, digamos, no logran captar esos eh, conceptos que son como muy abstractos, donde no tenés cómo comprobarlos en la realidad, en lo concreto. ¿Qué es la felicidad? El amor. Oh, qué difícil. No le puedo mostrar algo para decirle esto es amor. Profe, disculpe, a uno adulto hoy se le pregunta qué es la felicidad y más de uno queda tecleando. Sí, ¿O es no? muy difícil de responderlo así tan fácilmente, ¿no? Se puede intentar, pero es como que siempre queda algo que no te termina de entender. Este, pero, digamos, en la adolescencia aparece todo este juego de inferir, de deducir, de establecer relaciones y teorías. Ese es el pensamiento hipotético deductivo de la adolescencia que deberían de tener los adultos, porque en la adolescencia se adquiere. De sacar conclusiones a partir de algunos elementos y el resto los completo yo. No todos los tenemos, ¿eh? Hay mucha gente que no llega a ese nivel de pensamiento. Sí. Perdón, una pregunta que se sale en el chat sobre el tema de los amigos imaginarios. ¿A qué se debería eso cuando somos niños? Viste que ahí está un poco mencionado en el material lo de los amigos los imaginarios, que tiene que ver con, tiene que ver básicamente con esto de a ver, un niño más o menos entre los 6 años en adelante ya se va a dar cuenta que se tiene que empezar a ser cada vez más autónomo y más responsable de muchas cosas. Y que hay un mundo privado que no lo puede compartir con cualquiera. Entonces, los niños que generalmente tienen índices de inteligencia más altos, crean esta imaginación de un amigo, pero en realidad ellos saben la diferencia entre lo real y lo imaginario, es decir, no es que creen que ese amigo existe, ¿eh? No, ellos saben que es un amigo imaginario, que está en su imaginación, pero que no está en la realidad. Y lo usan para lograr eso que no lo van a encontrar en ningún lado, que es que alguien te entiende en todo, te comprende en todo, te consiente en todo. Digamos, a cualquiera de nosotros nos encantaría tener un amigo o una amiga así. Sí, nosotros decimos los amigos imaginarios de los chicos, pero actualmente uno sigue hablando solo y contactándose solo. O sea, no sabe quién está mal, si el niño o nosotros. Claro, porque en los vínculos humanos todo el tiempo, con los perros, por ejemplo. y bueno, en los perros muchas veces encontramos un amigo que no es imaginario, pero sí en algún punto es imaginario, porque le ponemos al perro un montón de cosas que no tiene el perro, que son de un perro, ¿no? Que el perro me dice, que el perro me habla, que el perro me explica un montón de cosas que... digamos, el perro me ama, no, los perros no aman, no sé si puede... No, digamos, el perro básicamente es un ser como cualquier animal, instintivo, Sí me ama. Y va a extrañar el que le da comida, ¿no? El que le dice te amo. Va a extrañar el que le dio calor, el que le dio alimento, el que le dio confort. Claro, se adaptan a nosotros, pero no nos aman. O sea, Hay mucho, lo que sucede en el contacto entre animales y humanos es lo que se llama el trauma del animal, ¿no?
Porque el animal en su origen está preparado para adaptarse a las diversidades y cuando el humano interviene lo desadapta, le crea necesidades que él no tendría que tener. Por ejemplo, cuando un perro duerme con el humano, cuando el perro come en la mesa con el humano, digamos, luego sufre la falta de eso, porque a veces los humanos cuando se quieren de vacaciones o se enferman o no sé, distintas situaciones que hacen que el ser humano no le pueda seguir garantizando Ahí eso. sufre el desapego. Sufren mucho más que cualquier otro ser humano. Sufren como si fuera un niñito de 0 a 3 años. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad mental para comprender. Digamos, un perro, a ver, esto es muy cierto, un perro que está acostumbrado a que vos estás todos los días con él, que compartís todo el día con él, y de repente vos te fuiste porque, no sé, tenés que viajar a Córdoba para ir al médico, ese día que vos no estuviste, él se siente abandonado. No tiene la capacidad de entender que vos vas a volver. Es decir, el perro en ese sentido tiene el mismo pensamiento de un niño de 0 a 3 años. Un niño que no te ve piensa que desapareciste. No tiene la capacidad de entender que vos estás en otro lado. No sé si ustedes vieron que a un niño yo me tapo con una sábana y puede largarse a llorar porque siente que yo no estoy. No tiene la capacidad de imaginarse que detrás de la sábana hay alguien, que soy yo. Eso se llama estado de conservación, noción de conservación. Ellos no tienen la noción de conservación, no pueden entender que sigo estando a pesar de que no me ven. Ellos, si me ven, existo, si no me ven, no existo. Digamos, es lo mismo que le pasa a un perro, por eso muchos dicen, un perro, un día que vos estuviste, para un perro son 15 años de ausencia. Digamos, porque sufren de una manera, hay perros que se pueden hacer pis encima, que tienen mucho temor, que se deprimen, Sí, que eso no comen, no está. claro, no comen o se eleva de un nivel tan alto la ansiedad por la ausencia del humano, porque se estresan muchísimo, se les puede caer el pelo o buscan aliviar la ansiedad mascando, masticando o rompiendo algo. Por eso Los gatos acicalándose en la parte de la cola que se pelan se pelan. por la ansiedad. Digamos, por eso los veterinarios y la gente que conoce de conducta animal recomiendan que dentro de lo posible se traume lo menos posible a los animales. ¿Y cómo los traumamos lo menos posible? Tratando de conservarles lo que más podemos la vida animal. Es decir, por ejemplo, no sé si lo escuchan ustedes al doctor, no, como es el maestro Grimoldi en Cadena 3, cuando él a veces habla de plantas y a veces habla de animales. Sí, pero también habla de animales. Oh, mira, no sabe. O si no es otro que habla de animales, no sé quién es que por ahí escucho yo caso los domingos cuando escucho Cadena 3 de la mañana, y el otro día dice, entiendan que un perro necesita el paseo sin correa, porque el perro, busca, cuando está sin correa, sale a cazar. No caza nada, pero hace que caza. Porque cuando van olfateando van buscando huellas de lo que es un alimento, de lo que es alguna otra presa, y necesitan de ejercitar. El mío sí caza mulitas. ¿Hace qué? Mulitas. Ah, bueno, digamos, necesitan de ejercitar eso de salir a correr alguna presa, de cazar, de atrapar, de sorprender, Es instinto animal dentro de todo. claro, de agazaparse, de defenderse, ¿no? Porque mientras más intervengamos en la vida del animal, luego más va a sufrir. Eso es lo que se llama el trauma, ¿no? Que le hacemos los humanos a los animales. Yo me quedé de una pieza cuando me dijo que no me ama. Sí me No. ama el perro, me ama. No, tu perro, digamos, porque el amor es un concepto muy complejo para los animales. El amor es, desde la psicología estoy hablando, ¿no? Es la capacidad de
explico de una manera fácil. El amor justamente es cuando uno puede olvidarse de sí mismo y priorizar el bien del otro. No cualquiera ama, ya con esto les estoy diciendo, ¿eh? Mucha El gente perro se olvida de sí mismo para quererlo a uno. dejarse de, Claro. no sé si olvidarse, pero correrse. El perro es como que se anula a él y te quiere a vos. Claro, Te da da todo. todo. Para mí el perro me No, ama. el perro está protegiendo al que le da de comer, a su amo. Está protegiendo su fuente de alimentación, a su fuente de confort. El perro está enamorado, pero no ama. Bueno, Los seres humanos también tenemos enamoramientos, mucho, mucho enamoramiento. El enamoramiento es egoísta, básicamente es egoísta. Yo quiero al otro, es como dice Arjona, ¿no? No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Es decir, el enamoramiento es cuando yo quiero estar con alguien por lo que ese alguien me hace sentir a mí, pero no por el otro. Cuando un perro me defiende, defiende su territorio, no defiende al otro. Siempre está él puesto en primer lugar. Son conceptos por ahí complejos, no sé si me lo van a entender, pero... Profe, por ejemplo, esos casos de hubo accidentes y los perros se quedan con los dueños, o si murieron van a su tumba, quedan esperando fuera del hospital, no estarían esperando la comida, no están esperando que salga el dueño y le dé de comer. Están esperando... Ahí lo amo. Insistía la loca. Ahora lo agarra el perro y lo come a besos. No son como nosotros, eso se sabe. No tienen la capacidad de pensar ni de nada como nosotros. Pueden tener cierto apego porque son animales domésticos, pero ellos para mí jamás, no tienen capacidad. jamás se van a poder liberar de su instinto de autoconservación. Nunca se van a poder liberar de eso. Eso es lo que tienen los animales, que todo lo van a hacer para autoconservarse. Todo. Esperar en el cementerio, defender a su amo. Entonces, si el perro el gato, profe. ¿Cómo? Te corto, Gabriel. Que si el perro es así, como usted dice, que no es que nos ama, sino que él piensa primero, prioriza primero él, entonces el gato, que es el más guacho, También. ¿qué sería para el gato entonces? Con más razón, sí. Sí, mientras Entonces menos el perro es como un domesticación. marido, él espera que le des de comer. Pobre gatito también. Mientras menos porque el gato en grado de domesticación se domestica mucho menos que el perro, porque todavía conservan ese instinto animal mucho más fuerte que los perros. Pero los seres humanos somos los únicos que podemos dejar nuestro instinto de autoconservación de lado y poner nuestra vida al servicio del otro. Yo creo que el concepto que mejor ejemplifica el amor, Y la enfermedad. sí, y la solidaridad. La solidaridad. Creo que es lo que, digamos, el único que puede ser solidario es el ser humano. Digamos, compartir sin pedir nada a cambio. Eso lo puede hacer solamente algunos seres humanos, ¿eh? Porque hay algunos, digamos, eso se logra, pero no, con eso no se nace, con eso se aprende a construir, digamos, en la vida de una persona. Hay personas que no conocen ni conocerán nunca el amor ni la solidaridad. Por más que vivan 40, 50 años en pareja, pueden estar enamorados y vivir en un vínculo afectivo muy egoísta. El amor, digamos, es algo que solamente el ser humano puede llegar a alcanzar en algunos casos, siempre y cuando haya sido amado. Yo creo que eso es fundamental. Quien no ha sido amado, hay padres que no aman, por eso hay padres que quieren tener hijos, pero no desean nada más allá de sí mismos con sus hijos.
Bueno, es muy complejo, digamos, sería para varias Que secciones. solo que mis papás me hayan amado tanto y yo a mis hijos los amo. Bueno, es que a veces se logra, sí, por eso digo. No estoy diciendo que si no te hayan amado no puedas amar nunca, pero digamos, es mucho más fácil amar si te amar. Eh, yo tengo muchos pacientes, digamos, que les cuesta amar porque no los amaron. Eh, cuando vos, digamos, no has sido deseado, cuando no te han dado un buen ejemplo de amor en tu infancia, te cuesta, pero no digo que no se pueda. Muchas No veces sabes cómo demostrar. claro, o te quedas encerrado en muchas cosas del pasado, eh, hay los celos, la envidia, son muchas veces sentimientos de gente que no ha sido amada o que ha quedado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella siempre cree, eh, digamos que su madre fue mala porque no le dio todo el amor que tenía para dar. Entonces hoy en su pareja, eh, digamos, el tema del inconsciente es fenomenal porque muchas veces le parecía a su madre porque no le da. Ella todo el tiempo esperando que le dé. Fíjense ustedes cómo se repite sin querer los modelos afectivos. Este, digamos, eh, se intenta, digamos, es una posición donde ella se pone, ¿no? Bastante masoquista porque elige a alguien egoísta como, como su pareja y después se queja de eso, digamos. Pero, digamos, hay mucha gente que ama más la imagen de sí mismo que sí mismo. No sé, por ahí le estoy haciendo un juego de palabras, pero lo digo pensando en este novio del que ella se queja, porque él tampoco se ama a sí mismo, digamos. Él, como mucha gente que son las famosas personalidades narcisistas, eh, priorizan mucho más la imagen ¿Qué sería? el quedar bien con todo el mundo. Ah, Quedar bien con todo el mundo, darle la razón a todo el sí, el mundo. narcisista sí, pero... El narcisista quiere que lo quieran, es lo que Claro. más le importa, ¿no? Entonces muchas veces para que lo quieran se olvida de muchas cosas que no le gustan, no le caen bien, no importa eso. Lo importante es que lo quieran, que todos hablen bien de él. Imagínate ser pareja de alguien así. Complicado. Porque generalmente la pareja de alguien así no se va a sentir cuidado ni considerado, digamos, porque son personas que van a vender su dignidad por cualquier buena imagen, digamos. Eh, y son capaces de vender también la pareja. Digamos, esta chica de lo que se queja es que él se compromete con algunas cosas con ella, por ejemplo, hoy vamos a pasar la tarde juntos. Y él se le cruzó que alguien le pidió algo y se fue y se olvidó. Digamos. Y bueno, digamos, pero ella tiene toda una historia donde su mamá eh, no la crió porque la crió el papá, teniendo todas las posibilidades, por lo menos, no sé si de vivir con ella, pero que la madre se haya podido acercar, pero no, la madre nunca se acercó, digamos, y justamente viene a elegir a alguien que tampoco la va a priorizar. Digamos, esos son los conflictos inconscientes que muchas veces traemos de nuestra infancia y que tendemos a repetir. Lamentablemente, muchas veces no lo repetimos porque somos bien conscientes de lo que nos pasó y no queremos que nos vuelva a pasar. Pero a mucha gente por ahí no le pasa esto, le cuesta mucho ser conscientes de lo que les pasó. Tratan de no pensar, tratan de no recordar, tratan de no reflexionar sobre su pasado y terminan metiendo la pata, repitiendo lo que ya les pasó. Es como decía Freud, mientras más uno olvida, más repite. Por eso es importante no olvidar. Bueno, como en el nunca más, ¿no? De la dictadura. Mientras más recordemos lo que pasó, menos lo vamos a repetir.
Y, digamos, esta es toda la dimensión afectiva de la infancia, ¿no? Donde, digamos, los modelos de amor también se van dando en esta etapa de la niñez, ¿no? Los modelos de amor. No se olviden que entre los 3 y los 5 años está la etapa edípica, la fálica, donde se da el Edipo, que es muy importante en la construcción de los modelos de amor, ¿no? De ¿Qué etapa era? la etapa fálica, donde se da el complejo de Edipo y de Electra, que digamos, la primera figura de amor, de enamoramiento, voy a ahí aclarar eso, es el propio padre, la propia madre. Está bien que eso sea así, el tema es que el propio padre o la propia madre le puedan transmitir al niño que eso es una ilusión prohibida, que es una ilusión que van a tener que aprender otro duelo más que van a tener que aprender a superar, que no van a poder colmar todas sus necesidades afectivas con los padres. Ahí arranca la primera desilusión con los padres. Yo pensé que contigo pan y cebolla, y resulta que ahora me doy cuenta que contigo pan nomás, y que la cebolla me va a quedar con una deuda pendiente que voy a tratar de colmarla con alguien que pueda encontrar en el camino de la vida. Después viene el otro duelo, cuando encontrás a alguien y te das cuenta que tampoco está la cebolla. Pero bueno, son desilusiones que se van y nunca la vas a encontrar. Por ahí es lo que uno termina entendiendo después de un tiempo, ¿no? Nunca la vas a encontrar. Pero está bueno buscarla, porque es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene en movimiento. Pero digamos, en la etapa fálica, lo importante es que los padres sepan qué hacer. Porque, bueno, muchas de las personas que yo tengo presas en la cárcel se confunden, ¿ah? Más que sus hijos. Y ahí vienen los problemas de las perversiones y cuando no queda claro lo que es la ley del incesto, ¿no? Qué es lo prohibido dentro de los vínculos familiares. Y sí, hay padres que se enamoran de sus hijos. Yo les creo cuando dicen, me enamoré de mi hija. Yo les creo porque tienen una cabecita, pobrecita, muy madura. Y bueno, lamentablemente piensan eso desde la terrible inmadurez que tienen. Y sienten amor hacia sus hijos. Pero, digamos, ahí el error tiene que ver con la historia de esa persona que no ha podido madurar, generalmente gente que no tiene suficiente escolaridad, que ha vivido en contextos muy precarios, de mucha falta de información, educación. Bueno. Profe, una pregunta. Las correcciones que hice en el trabajo. Sí. ¿Se los volvemos a reenviar? No. Si no te pido eso, en la devolución no lo vuelven a hacer. Bueno, fíjense ustedes en la misma página 54 está esto de, ¿no? Todo lo que arranca en los niños, el interés por la sexualidad, por las diferencias anatómicas entre niños y niñas, de dónde vienen los bebés, cómo se hacen. Es muy importante que esa información esté, que ellos la puedan ir elaborando desde pequeños, que los padres actúen con naturalidad, ¿no? Que no actúen como que están hablando de algo prohibido, o que no actúen como que están hablando de algo divertido, ¿no? Que lo tomen con seriedad y con responsabilidad, que hablen con sus hijos, si los tienen todavía entre los 6 y los 12 años, hablen del pene, de la vagina, del esperma,
de los óvulos, del útero, de que puedan ver cómo se conforma un feto, cuáles son sus etapas de desarrollo, cuáles son los riesgos que pueda haber. Bueno, se retira a Yele. Digamos, información sobre sexualidad que les va a permitir a ellos ir discriminando, entendiendo y comprendiendo bien, ¿no? No con vergüenza, ni con miedo, ni con temor, ni con pudor. Y también, sobre todo de los 6 años en adelante, estimularlos a que ellos se comprometan en la reflexión y la opinión sobre todas estas problemáticas ligadas a la sexualidad, ¿no? Es decir, hablar con los chicos y que ellos puedan crear su opinión sobre los embarazos no deseados, sobre las enfermedades de transmisión sexual, qué piensan, qué opinan, qué está bien, qué está mal, cómo eso se puede prevenir, ¿no? Tienen que los niños implicarse ya desde los 6 años en adelante con toda esta temática para ir tomando una posición y una postura frente a esto. Porque lo que ocurre frecuentemente es que de esto no se habla y luego los niños van crudos a estos temas ya a la práctica, digamos. Bueno, aparecen los juegos realistas, ¿no? Porque en el niño de 6 a 3 años, como su pensamiento es mágico, que sería la etapa preescolar, sus juegos son mágicos. ¿Ah? Seguramente pueden llegar a jugar que vuelan o que no sé, son Superman o no sé, algo más actual, ¿no? Qué sé yo, son personajes de los Paw Patrol o son la Peppa Pig. Pero en el pensamiento realista, ¿no? De los 3 años en adelante, aparecen los juegos realistas. Es decir, empiezan a jugar a lo que puede llegar a ser el día de mañana. Juegan a ser mamá, a ser papá, a ser un deportista, a ser un actor, una actriz, a ser un bombero, a ser un policía, a ser un médico, enfermero, ¿no? Juegan a esos roles que generalmente socialmente están más valorados o más publicitados, pero lo juegan en serio, ¿no? No es que hacen pavadas, ¿no? Quieren eh, creer que lo están haciendo, digamos, y que son muy importantes porque así ellos van como ejercitando un futuro. Y lo que también es muy importante es entender que de los 6 años en adelante los niños empiezan a trabajar. No a trabajar en el mercado laboral, pero sí a ocuparse de responsabilidades, porque ir a la escuela, cumplir horarios, atender a la maestra, leer el pizarrón, copiar, Ayuda en casa. ayudar en la casa, todas esas cosas se aprenden de chico, que son hábitos laborales, ¿ah? Que luego les va a ayudar a ellos a enfrentar el hábito laboral del mercado adulto. Pero es muy importante que aprendan a ocuparse de la higiene, del orden, de la organización, de la planificación, porque es ahí donde se van creando los hábitos que el día de mañana le van a permitir ingresar con facilidad al mundo adulto. Aunque en la adolescencia se olviden un poco y se rebelen contra eso, no importa, los hábitos están y en algún momento, sí, en algún momento pasada la tormenta, van a retomar los hábitos, ¿no? Esto Mientras que a mi hijo no se le pase la tormenta cuando tenga 40, está todo bien, pero... A mí me hace acordar mucho mi experiencia, que nosotros, cuando estábamos en los últimos años de secundaria con mi hermano, bueno, obviamente bien adolescentes, no queríamos hacer nada en casa, mi mamá renegaba, gritaba, hacíamos reventar, pobre, y después en el primer año de la facultad nos fuimos a Córdoba a vivir en un departamento, y mi mamá un día
dice, bueno, me voy a hacer un lugarcito, voy a viajar, porque me imagino el desastre que deben tener en el departamento. Ella se había quedado con esa imagen nuestra, ¿no? Y se fue allá supuestamente a laburar, y cuando llegó teníamos todo impecable, todo acomodado, limpio, organizado, y no lo puede creer, digamos, porque justamente lo que ocurría era nuestra rebelión contra ella. ¿Ah? Cuando nosotros tuvimos nuestro lugar donde no era de nadie más que de nosotros y donde nosotros podemos elegir y decidir, ahí no había contienda ni guerra con nadie, entonces nos hicimos responsables. Pues muchas veces los adolescentes no es que no saben o no quieren, lo hacen a propósito, porque están en guerra con la figura de la autoridad, ¿no? Y entonces lo podrían hacer, lo saben hacer, pero no lo hacen porque ellos están en la guerra de, ¿no? Como de quién, como Chile y Argentina ahora que se están peleando por los límites de la plataforma continental. Bueno, así, ¿quién? A ver, ¿no? ¿Quién gana acá? Por ahí eso hace que ellos tomen todas esas conductas anti-padres, digamos, todo lo que los padres no esperan, ¿no? O lo que esperan los padres justamente van a hacer lo contrario. Bueno, ya vamos a entrar en adolescencia en la clase que viene, por ahora voy cortando acá, yo les voy a ir mandando una actividad. Una vez que ustedes entreguen la actividad y terminemos de ver en clases todo el tema de adolescencia, vamos a hacer otro parcialcito de esos que son como preguntas. Voy a tratar de que no sean preguntas tan, ¿cómo decir?, enigmáticas, porque por ahí a algunos les costó mucho descifrar las respuestas. Vamos no sé, estoy pensando más en verdadero o falso o múltiple opción, pero sin que la pregunta esté planteada en imagen. Así vemos si por ahí tienen más facilidad para responderlas. Pero eso va a ser, calculo yo, fin de septiembre, principio de octubre. Por ahora vamos a ver adolescencia y mientras ustedes van a ir haciendo la actividad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Sí. Profe, Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos Bueno. vemos. profe. Chao, Que bien. chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.